a todos. Vamos a hacer la tirada del 15 de junio al 21 de junio. 15, 21, hasta el 21 de junio. Las piedras de esta semana es el cristal de roca, labradorite y cristal cuarzo rosa. Vamos a usar el oráculo de espejo y un Lenormand. Vale, vamos a ver. Primero, como siempre, elige tus piedras y vamos a empezar con el cristal de roca. Vale, vamos a ver la energía de la semana del 15 hasta el 21 de junio. ¿Cuál es la energía? Vale, ya. La te dice de limpiar tu vida, cambiar, ¿qué puede decir más? Necesita de cambiar, de no vivir con el pasado. Allez, hop, vamos. Alors, yo tiro 3 cartas y a ver después si puedo tirar una otra. Sí. Hola, te dice que hay algo que va a venir por ti, un mensaje muy importante para una fluidad, para que las cosas que se cambian, ¿cómo se dice? Fluidez. Para fluidez. Para una fluidez. Para fluir. Una cosa muy importante para ti, un mensaje, puede ser una carta o un mail, no sé qué, pero hay algo. Y puede hablar de dinero. Vamos a ver con 2 cartas más. Pero es una cosa muy importante para ti, para el cristal de cuarzo de roca. Cristal de roca, puta. Sí, es una cosa importante que te ayuda para salir de una situación que está muy difícil. Entonces, buenas noticias, porque después después un periodo difícil, tú vas a sacar con el luz. Este mensaje es muy importante. Vamos a ver con el espejo. ¿Qué dice el espejo? Allez. Dos, vamos a ver 3. T. Check. Culpabilidad y victoria. Voilà. Está muy claro, te dice casi la misma cosa, il y a un condorcia. Te dice que después un periodo muy difícil con cosas malas, con cosas un poquito de cosas deprimidas y culpabilidad, tú vas a sacar de esta situación para un triunfo. Es la victoria, triunfo. Donc este mensaje de esta semana es muy importante. Puede hablar de un mensaje de una administración, puede ser el ayuntamiento, una banca, o no sé qué, algo así. Pero tú vas a sacar de las mierdas, te lo digo yo. Sí, seguro. Buenas noticias para esta semana. Como siempre, si quieres más información, escríbeme aquí un mensaje o a mi mail fabcanaria4@gmail.com. Vale. Vamos a pasar Gmail, perdón. ¿Qué he dicho? Gmail, Hotmail, no. Gmail, perdón, Gmail. Allez, labradorite. ¿Qué quiere decir esta semana para labradorite? La gente que elige la labradorite la semana de 15 hasta el 21 de junio. ¿Qué quiere decir?
Alors, vamos a ver. Algo de... Bon, hay algo de nuevo. Una suerte. Con la labradorita pueden pensar algo de nuevo, un nuevo trabajo, un nuevo pareja, nueva pareja. Sí, nueva pareja. Nueva pareja, nuevo trabajo. Hay algo de nuevo que va a venir por ti esta semana. ¿Qué? No, là está claro. Suerte, 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 suerte. Allez, vamos a ver. Allez, 1, 2 y 3. ¿Qué dice? Voilà, un regalo para ti. Uy, qué bien. Una persona que está celoso. Bueno, con este cosas de nuevo, hay un regalo, ¿eh? Te lo dice aquí, es un regalo. Hay una persona que está celosa de tu situación. Como siempre, cuando tiene un poquito de suerte, le rentes son, es humano, le rentes son celosos. Entonces, bon, là, un mujer me puede hablar de un hombre también, ¿eh? Vamos a ver una otra para él. Sí, un cambio. Es una semana de puta madre, ¿eh? Por la labradorita. Pero cuidado, no habla de tu situación, es mejor, porque hay una, puede ser que es una chica pero hay una persona que está celosa, está seguro por tu cambio. Tienes suerte, ¿eh? Tiene 2 veces la suerte, ¿eh? Que viene por ti, ¿eh? Buena semana por la labradorita. Vamos a ver con el cristal cuarzo rosa, perdón. El cristal cuarzo de rosa. Allez. Un viaje, o hablamos de un extranjero o un país o alguien que tú conoces de un otro país. Allez, vamos a ver cuarzo rosa para la semana 15 hasta 21 de junio. Alors, amistad, buena amistad con una mujer en sol. Bon, là te dice que, bon, es como decía, es una formación, ¿no? Hay una chica, una amiga femenina, bueno, una amiga, sí, es femenina. Tiene una buena amistad con una persona femenina que puede ayudarte, que está una buena persona. No sé, después a ver qué quiere decir más. Una buena amistad. Una persona de confianza, voilà. Protección también. Oh, puede ser, bon, hay 2 cosas que puede decir. Bon, là está claro, es una buena amistad, una persona que está... 2 cosas, es un pareja o una chica y un chico. Pero los dos como dice, te protegen. Puede ser 2 personas diferentes que no se conocen, o solo para amistad, o un pareja. Mais là, bon, no sé por qué quiere decir ahora, ¿eh? Puede ser que para ti te dice que es importante, pero bon. Es importante de saberlo que tiene un pareja o 2 personas que te protegen. Tú vas a verlo esta semana. ¿Qué quiere decir más? Bon, buena semana para todo el mundo, ¿no? Para mente. Me parece que es una buena semana para todos. Sí, sueño, Suerte, 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 suerte. Là es el mejor del mejor, ¿eh?
sueño se realiza, tener una protección, 3 protecciones solo para ti. No, 4, perdón. Es increíble, ¿eh? Que 4 cartas que dice que tiene una protección muy fuerte, más fuerte, muy fuerte. Bueno, là, no te preocupes, porque todo tu sueño se va a realizar. Se realiza. Buena semana, el cuarzo rosa. Bueno, nada más. Si quieres más información, por un mensaje aquí o en mi correo electrónico. Voilà. Buena semana a todos. Y si te gusta mi video, nuestra video, porque somos 2, un dedo, un like, y tú puedes suscribirte aquí. Voilà. Buena semana. Chao.